Bienvenido a la sesión del nivel 2. En este módulo daremos una visión más profunda de los controles HVAC de Prolon, yendo más allá de los conceptos generales, con el fin de explorar el portafolio a detalle. Nuestro objetivo es dar una estructura clara para comprender la oferta de Prolon, cómo es que cada categoría de producto encaja y cómo se aplican en sistemas HVAC reales. Comenzaremos organizando el portafolio. Luego se revisará cada categoría principal, incluyendo controladores, sensores, interfaces y herramientas de conectividad, y finalmente se conectará todo con ejemplos prácticos. Esta versión del nivel 2 está organizada primero como un análisis profundo del portafolio, seguido de ejemplos prácticos. El propósito es hacer que la oferta de Prolon sea más fácil de explicar, más fácil de recordar y más fácil de aplicar frente a contratistas, ingenieros y dueños de edificios. Comenzaremos con la estructura del portafolio. Luego avanzaremos en el análisis detallado de las 5 categorías. Y finalmente, revisaremos ejemplos prácticos como unidades paquete de volumen constante, proyectos conectados a VRF, sistemas de agua helada con manejadoras de aire y circuitos ocultos de bombas de calor de fuente de agua. La idea principal es que primero debemos categorizar la oferta, explicar cada categoría con claridad y luego aplicar el portafolio a sistemas HVAC reales. La oferta de Prolon es más fácil de comprender cuando se divide en 5 categorías. Primero, los controladores para aplicaciones específicas. Se tienen los controladores principales para equipos, como unidades en azotea, manejadoras de aire, bombas de calor, fan coils, unidades ventiladoras, unidades de aire de reposición y aplicaciones de humedad. Segundo, los controladores de planta e hidrónicos, los cuales incluyen controladores para chillers, calderas, circuitos de agua, coordinación hidráulica y entradas y salidas flexibles. Tercero, las interfaces locales y de zona. Aquí hay compuertas de zona, termostatos, sensores de pared con comunicación y sensores de pared analógicos. Cuarto, los sensores y entradas de campo, los cuales proporcionan los valores medidos y los puntos de verificación de los que dependen los controladores, como temperatura, humedad relativa, presión, C o 2, e interruptores de corriente. Quinto, el despliegue, conectividad y accesorios, cuya función es apoyar en la instalación, arranque, integración y servicio mediante paneles, herramientas Focus, opciones de puente BACnet, adaptadores y accesorios. Comenzamos con la categoría más visible del portafolio de Prolon, los controladores para aplicaciones específicas. Estos son controladores que se seleccionan de acuerdo con el tipo de equipo HVAC y la secuencia requerida. Esta categoría incluye controladores para unidades en azotea, manejadoras de aire, bombas de calor, fan coils, unidades ventiladoras, aplicaciones de humedad y unidades de aire de reposición. Cada familia está diseñada en torno a una aplicación específica, en lugar de presentarse como un controlador genérico con un conjunto aleatorio de puntos. Esta es una de las ideas más importantes en la oferta de Prolon. El valor no está solo en el hardware, también está en el hecho de que la lógica de control ya está alineada con el tipo de equipo al que servirá. Estos controladores generalmente forman parte de un entorno de control de 24 voltios de corriente alterna y pueden usar comunicaciones de red R, S485, Modbus RT, U o BACnet MS, TP en las familias compatibles de Prolon. Las entradas y salidas de campo pueden incluir entradas de termistor tipo 10K3, entradas digitales de contacto seco, entradas analógicas de voltaje, salidas analógicas de 0 a 10 voltios de corriente directa
y salidas digitales como 24 voltios de corriente alterna o contacto seco. De forma resumida, se debe tener presente que cada controlador debe entenderse en función del equipo al que sirve, la secuencia que ejecuta y las señales que utiliza. Esta diapositiva muestra cómo los controladores para aplicaciones específicas se pueden explicar con ejemplos. A la izquierda tenemos nuestro ejemplo principal, una unidad paquete de volumen constante. El sensor de pared lee la demanda de la sala. El controlador del RTU interpreta esa demanda y luego activa, según sea necesario, el funcionamiento del ventilador de suministro, las etapas de enfriamiento y el economizador, todo con el fin de mantener el confort. Este es un ejemplo simple y sólido porque la ruta de control es fácil de observar. A la derecha, la misma categoría se extiende a otras aplicaciones de aire y de zona. Los controladores de bomba de calor y de bomba de calor de fuente de agua gestionan la lógica del compresor, el ventilador y la válvula de inversión. El controlador del fan coil y de la unidad ventiladora apoyan el confort a nivel de zona, utilizando la lógica del ventilador, válvula, ocupación y funciones relacionadas. Los controladores de aire de reposición y de humedad se enfocan en las condiciones del aire de descarga o en la humedad relativa, junto con interbloqueos y protecciones requeridas. Lo más importante es entender que una misma categoría de productos puede aplicarse a distintos equipos, pero es la secuencia y el medio controlado lo que realmente define la aplicación. La segunda categoría se mueve del equipo unitario hacia las aplicaciones de planta y sistemas hidrónicos. Aquí hablamos de controladores de chillers, controladores de boilers, controladores de circuitos de agua, controladores hidrónicos, controladores de entradas y salidas flexibles y herramientas de lógica de planta o de red. Estos productos se utilizan cuando la tarea no es únicamente controlar una unidad de aire, sino también mantener las condiciones del circuito, coordinar bombas, gestionar la lógica de alternancia, en inglés, lead lag, o apoyar la operación del equipo central. Esta categoría es especialmente importante en sistemas donde la temperatura del agua, la estabilidad del circuito y la coordinación de la planta afectan directamente a las unidades terminales y al desempeño global del sistema. Los controladores de planta e hidrónicos operan comúnmente en un entorno de control de 24 voltios de corriente alterna con una red RS485. Dependiendo de la familia del hardware soportada, las comunicaciones pueden incluir Modbus R, T, U o BACnet M, S, TPE. Las señales de campo típicamente incluyen sensores de temperatura, interruptores de prueba, entradas analógicas de presión u otras variables, salidas de modulación de 0 a 10 voltios de corriente directa y habilitaciones digitales para bombas, válvulas, alarmas e interbloqueos. Esta categoría debe entenderse como la lógica de planta en conjunto con las señales de campo y los requisitos de comunicación necesarios para que dicha lógica sea confiable. Esta diapositiva muestra dos aplicaciones claras acerca del lado de la planta. El primer ejemplo es una planta de agua helada que alimenta unidades manejadoras de aire. En ese caso, la lógica de Prolon ayuda a mantener las condiciones del agua helada, coordinar el bombeo y traducir la capacidad del lado del agua en confort del lado del aire. El segundo ejemplo es un circuito de bombas de calor de fuente de agua con torre de enfriamiento y boiler. Aquí, el controlador del circuito de agua ayuda a mantener la banda de temperatura común y coordina la respuesta de la torre de enfriamiento o del boiler según sea necesario.
Este tipo de aplicación depende de infraestructura compartida como bombas, señales de prueba, lecturas de temperatura y habilitaciones digitales. El valor de esta categoría proviene de la coordinación. Los productos de Prolon para el lado de la planta son más efectivos cuando se deben mantener condiciones de agua compartidas a través de múltiples dispositivos, con el fin de que los equipos posteriores operen correctamente. La tercera categoría abarca los productos que se ubican más cerca del espacio ocupado por personas o de la zona local. Esto incluye controladores de compuertas de zona, termostatos, sensores de pared con comunicación, sensores de pared analógicos y otros elementos de interfaz local. Estos productos conectan la lógica central de control con el confort de la habitación, la demanda de la zona y la interacción con los ocupantes. Los controladores de compuertas de zona permiten el balance de aire, zona por zona, y la respuesta local. Los termostatos proporcionan una interfaz de usuario sencilla para ingresar consignas, seleccionar modos de operación y controlar con base en la ocupación. Los sensores de pared con comunicación ofrecen sensado de la habitación, así como comunicación con los controladores compatibles. Los sensores de pared analógicos proporcionan una entrada más simple de temperatura o de condiciones de la habitación, lo cual resulta útil en aplicaciones estándar o de actualización, o en inglés, retrofit. La interfaz técnica es fundamental. Los sensores de pared con comunicación se enlazan mediante el enlace de comunicación sensor-controlador digital de Prolon con los controladores compatibles. Los sensores analógicos para habitación proporcionan entradas de temperatura o de consigna. En aplicaciones de compuertas de zona, comúnmente se utilizan salidas analógicas de 0 a 10 voltios de corriente directa, junto con salidas digitales de 24 voltios de corriente alterna o de contacto seco. Igualmente, esta categoría no debe entenderse únicamente por lo que se instala en la pared, sino también por la manera en que cada dispositivo local intercambia información con el controlador. Para mostrar cómo las interfaces locales respaldan el desempeño general del sistema, esta diapositiva utiliza el ejemplo de una oficina zonificada. Una unidad paquete atiende múltiples zonas, mientras que los sensores de pared locales y las compuertas de zona permiten que el sistema responda a la demanda individual de cada zona sin perder la coordinación con el equipo central. Los sensores de pared proporcionan la retroalimentación a nivel de habitación. Los controladores de zona interpretan los requerimientos locales y las compuertas ajustan el flujo de aire hacia cada zona. El mismo concepto aplica al control de habitaciones con unidades terminales, donde los termostatos y sensores de pared dan soporte a fan coils, bombas de calor y unidades ventiladoras. Estas interfaces locales también facilitan la interacción con los ocupantes mediante el ajuste de consignas, la anulación por ocupación y la retroalimentación. Además, pueden ser valiosas durante la solución de problemas, ya que ayudan a mostrar lo que la habitación está solicitando. Lo más importante es que las interfaces locales y de zona hacen que la estrategia de control general sea sensible a las condiciones reales de cada habitación. La cuarta categoría corresponde a la capa de sensado y entradas de campo. Esta categoría incluye sensores de temperatura, sensores combinados de temperatura y humedad relativa, transmisores de humedad, dispositivos de presión, sensores de CO2 e interruptores de corriente. Estos productos le indican al controlador lo que está ocurriendo en el ambiente. Algunos proporcionan mediciones continuas, como temperatura, humedad, presión o CO2. Otros entregan pruebas o estados, como los interruptores de corriente que confirman que un ventilador, bomba o compresor
realmente está en funcionamiento. Esta categoría es crítica porque la calidad del control depende directamente de la calidad de las entradas. Los sensores de temperatura se leen comúnmente como termistores tipo 10K3. Las entradas analógicas universales pueden aceptar rangos de señal como 0 a 5 voltios de corriente directa, 1 a 5 voltios de corriente directa, 0,5 a 4,5 voltios de corriente directa y 0 a 10 voltios de corriente directa en controladores compatibles. Los contactos secos se utilizan para estados y seguridades. Los interruptores de corriente de núcleo partido se autoalimentan, con un umbral de activación ajustable de 2 a 200 amperios y una salida digital normalmente abierta. Los dispositivos de presión, CE, O2 y humedad relativa se manejan típicamente como entradas analógicas escaladas. Lo más importante es comprender que el tipo de señal es tan relevante como la variable que se está midiendo. Esta diapositiva muestra cómo la capa de sensado rodea a una unidad de techo o una manejadora de aire. La temperatura exterior, temperatura del espacio, humedad del espacio, presión en ducto, CE o 2, temperatura de descarga y los interruptores de corriente alimentan al controlador. El controlador utiliza estos valores para decidir cómo operar. Las entradas de temperatura y humedad relativa apoyan el control del confort, la protección contra descargas y las estrategias de control de humedad. Las entradas de presión y CE o 2 respaldan la gestión del flujo de aire, la presión estática, la ventilación y las estrategias de calidad del aire interior, IAQ, por sus siglas en inglés. Las entradas de corriente y verificación confirman que el equipo comandado realmente está funcionando, lo que permite que las seguridades e interbloqueos funcionen de manera efectiva. Estos ejemplos también se relacionan con los formatos de señal. El controlador no solo debe recibir la información correcta en concepto, sino también el tipo de señal adecuada, con su rango, escala y referencia de cableado. Un buen control depende de ambos elementos. La quinta categoría cubre las herramientas y el hardware de soporte que hacen que los productos de Prolon sean más fáciles de instalar, configurar, integrar y dar servicio. Incluye paneles de control preconstruidos, paneles de aire de reposición, el software Focus, las aplicaciones móviles Focus, el puente de equipos BACnet, adaptadores y accesorios como TreeCom, adaptadores Bluetooth, compuertas y VAV. Estos productos no reemplazan a los controladores ni a los sensores. Más bien, hacen que la solución completa sea más práctica en campo. Esta categoría respalda instalaciones más limpias, una puesta en marcha más rápida, mejores diagnósticos y mayor visibilidad del sistema. Focus puede conectarse localmente mediante adaptadores USB o Bluetooth al bus RS485 de Prolon. El puente de equipos BACnet enlaza la red Modbus nativa de Prolon con equipos conectados mediante BACnet. Según la configuración, los parámetros de comunicación compatibles pueden incluir direccionamiento MAC de BACnet, además de ajustes de baud rate, paridad y bit de parada. La idea principal es que el despliegue no se limita al hardware físico. También abarca cómo los técnicos se conectan, configuran, ponen en marcha, diagnostican y muestran el sistema a otras capas de control a nivel de edificio. Esta diapositiva explica la capa de despliegue y conectividad a través del flujo de trabajo de un proyecto. El proyecto puede comenzar con controles panelizados, luego avanzar al cableado en campo, la configuración con Focus o herramientas móviles, y finalmente, la visibilidad mediante el puente BACnet hacia el bus o la interfaz del operador. Los paneles
hacen que la instalación sea más limpia y repetible. Las herramientas y adaptadores Focus reducen el tiempo de puesta en marcha y servicio. Las herramientas de integración ayudan a los operadores y usuarios del bus a ver lo que está haciendo el sistema Prolon. Esto es importante porque un proyecto de control no se trata únicamente de seleccionar el controlador correcto. También se trata de cómo la solución será instalada, puesta en marcha, monitoreada y soportada a lo largo del tiempo. Aquí es donde la categoría de despliegue y conectividad aporta valor práctico. Ahora pasamos a los ejemplos de aplicaciones. El primero es una unidad paquete de volumen constante, una de las aplicaciones más claras y sólidas dentro del portafolio de Prolon. En esta aplicación, el paquete típico de Prolon incluye un controlador de RTU, un sensor de pared o termostato, sensores exteriores y de descarga, un interruptor de corriente para verificación de ventiladores y, opcionalmente, herramientas Focus. La ruta de control es sencilla. El sensor de pared proporciona la demanda del espacio. El controlador del RTU toma la decisión de control, y las decisiones comandan el ventilador de suministro, las etapas de enfriamiento y el economizador. Este ejemplo es un punto de entrada sólido porque es común, fácil de visualizar, y demuestra claramente cómo el controlador, la capa de sensado y las herramientas de puesta en marcha trabajan en conjunto. Este ejemplo requiere un posicionamiento más cuidadoso. En trabajos conectados a VRF, Prolon se posiciona de mejor forma como la capa de integración y coordinación de soporte alrededor del sistema OEM. Prolon no suele ser el controlador principal del sistema de refrigerante VRF. Esa responsabilidad permanece con el fabricante del VRF. Prolon puede aportar valor mediante los puentes de equipos BACnet, entradas y salidas flexibles o lógica de control auxiliar, sensado de sala, coordinación de equipos auxiliares y herramientas Focus para configuración y visibilidad. Esto resulta especialmente útil cuando el proyecto requiere visibilidad, sensado local, coordinación de ventilación, coordinación de aire de reposición o integración con un bus más amplio. La idea principal es que Prolon aporta visibilidad, coordinación y soporte alrededor de la aplicación VRF, mientras que la lógica central de refrigeración sigue siendo responsabilidad del fabricante del VRF. Este ejemplo reúne el lado de la planta y el lado del aire. Un sistema de agua helada produce y circula agua fría, y las manejadoras de aire utilizan esa agua para satisfacer las cargas del espacio. En este tipo de aplicación, un paquete de Prolon puede incluir un controlador de chiller, lógica hidrónica y del lado de la planta, la capa de control para manejadoras de aire, sensado de temperatura, presión y verificación, además de un puente opcional o herramientas Focus. El valor está en la coordinación. El lado de la planta crea condiciones estables de agua helada, mientras que la lógica del lado del aire traduce esa capacidad en confort ambiental. Cuando el lado de la planta y el lado del aire trabajan juntos bajo una filosofía de control consistente, el sistema se vuelve más fácil de entender, más sencillo de diagnosticar y más práctico de poner en marcha. Este ejemplo muestra una aplicación distribuida más amplia. Cada bomba de calor de fuente de agua oculta sirve a una zona local, pero todas las unidades comparten un circuito común apoyado por bombas, una torre de enfriamiento y un boiler. En este tipo de aplicación, un paquete de Prolon puede incluir controladores de bombas de calor en cada unidad, un controlador del circuito de agua o hidrónico, un controlador de boiler, verificación de torre y bombas,
sensado de temperatura y herramientas opcionales de visibilidad VAS. Prolon puede apoyar tanto en la capa de confort por zona como en la lógica compartida del circuito. Los controladores locales de las bombas de calor gestionan el confort de cada zona, mientras que la lógica del circuito de agua mantiene el rango de temperatura común dentro de los valores deseados. La idea principal es que este ejemplo demuestra cómo el portafolio de Prolon puede escalar desde el confort, a nivel de habitación, hasta la coordinación de infraestructura compartida. Para cerrar el contenido técnico, volvemos a la lógica central de la presentación. La oferta de Prolon se vuelve mucho más fácil de comprender y mostrar cuando se organiza con una estructura basada primeramente en la categoría y después en la aplicación. Los productos se dividieron en 5 categorías: controladores para aplicaciones específicas, controladores de planta e hidrónicos, interfaces locales y de zona, sensores y entradas de campo y despliegue, conectividad y accesorios. Cada categoría se explicó por tipos de producto, capacidades, señales, beneficios y aplicaciones. Las diapositivas por categoría establecen la base, y los ejemplos representativos muestran cómo las categorías se integran en proyectos reales. El método es sencillo: comenzar con la aplicación, identificar la categoría de controlador, añadir las interfaces locales correctas, sumar la capa de sensado y completar la solución con herramientas de despliegue y conectividad. Cuando el portafolio se explica de esta manera, se vuelve más fácil de mostrar, aplicar, instalar y poner en marcha. Apreciamos el tiempo que han dedicado y esperamos que el módulo les haya brindado una forma práctica de comprender y explicar el portafolio de Prolon. Recuerden que los productos de Prolon no deben presentarse simplemente como una lista de números de parte, sino como una solución de control basada en aplicaciones. Los invitamos a plantear sus preguntas sobre tipos de proyectos específicos, aplicaciones de equipos, selección de controladores, requerimientos de sensado, integración BACnet, herramientas Focus, o cómo posicionar el ecosistema de Prolon con contratistas, ingenieros y propietarios de edificios.